¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo el enemigo logra manipular nuestras vidas sin que lo notemos? Él es astuto, se aprovecha de nuestras distracciones, de nuestros miedos e incluso de nuestras debilidades más profundas. Lo que parece ser una pequeña duda puede convertirse en la puerta de entrada para un ataque espiritual devastador. Pero aquí está lo que muchos no te cuentan. El diablo solo tiene poder donde encuentra espacio, y muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros quienes le abrimos esas brechas. Imagina vivir una vida donde siempre estés un paso adelante de las trampas del enemigo, donde sus mentiras no encuentren eco en tu corazón. Es posible. En este mensaje, descubrirás no solo los trucos más comunes que usa el diablo para engañarte, sino también las armas que Dios ya te ha dado para vencerlo. Lo mejor de todo, aprenderás a transformar tu mente y tu espíritu en fortalezas inquebrantables. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la manera en que ves las batallas espirituales. Y antes de que este mensaje termine, te darás cuenta de que la victoria no es algo lejano, sino una promesa al alcance de todos aquellos que creen y viven bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Quieres saber cómo? Sigue con nosotros y descubre lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. En el día a día, ¿cuántas veces has sentido que algo no anda bien, pero no puedes explicar por qué? Tal vez una carga inexplicable en el corazón, un obstáculo inesperado o una inquietud que roba tu paz. Estos momentos, muchas veces, son señales de una batalla invisible que ocurre a nuestro alrededor, la guerra espiritual. Sí, el enemigo no descansa, opera de manera sutil, sembrando dudas en la mente, alimentando sentimientos de incapacidad o incluso desviando nuestra atención de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, la Sagrada Biblia. ¿Sabías que un corazón vigilante puede desarmar estas estrategias antes de que tomen fuerza? Identificar las tácticas del enemigo es esencial para avanzar en el camino de la fe. Imagina a un soldado en el campo de batalla. Nunca lucha a ciegas, sino que observa, analiza y se prepara. Así debe ser también en la espiritualidad cristiana. El diablo rara vez se presenta de manera obvia. Actúa como un lobo disfrazado de cordero, enmascarando sus intenciones. Un ejemplo claro es cuando usa las redes sociales para sembrar comparación, envidia y desánimo. ¿Cuántas veces tu tiempo de oración ha sido robado por distracciones digitales? Ya sea en la rutina del hogar o en el trabajo, los ataques pueden surgir de muchas formas. Un comentario negativo que afecta tu autoestima, un problema financiero inesperado que sacude tu fe en Dios, o incluso el cansancio que desmotiva tu tiempo de meditación cristiana. Pero la buena noticia es que nada de esto tiene que vencerte. Dios ya nos ha dado herramientas poderosas, como la novena, el rosario y los salmos, para fortalecer nuestra alma. Lo importante es aprender a usarlas. Para vencer esta guerra invisible, el primer paso es estar atentos a los detalles. Los ángeles enviados por Dios son como centinelas a nuestro alrededor, pero nos corresponde activar esa protección a través de la vida de oración. Por ejemplo, comenzar el día con una breve adoración al Santísimo puede ser el escudo necesario para enfrentar las tentaciones. ¿Qué tal apartar 5 minutos al amanecer para esto? Créeme, estos pequeños actos construyen murallas espirituales que el enemigo no puede derribar. Y si el enemigo actúa de forma sutil, nosotros también debemos actuar con estrategia. Reconocer las coincidencias negativas es un don que puedes pedir al Espíritu Santo. ¿Alguna vez has rezado específicamente pidiendo discernimiento? Imagina que, al percibir el inicio de un conflicto familiar, interrumpes el ciclo con una palabra de bendición, algo como: que Dios llene esta casa con su paz y sanación espiritual. Los pequeños gestos tienen un inmenso poder en el camino de la fe. Tal vez pienses que no eres digno o lo suficientemente fuerte para luchar, pero aquí está el gran secreto. La batalla no se gana con fuerza humana, sino con la autoridad que Jesucristo ya nos ha dado. Recuerda que incluso los santos enfrentaron dudas y ataques. Santa Teresa, por ejemplo, decía que el diablo teme a las almas que saben quiénes son en Cristo. Tú estás llamado a tener ese valor, y si sientes que estás perdiendo batallas, no te rindas. Reconocer la lucha ya es la mitad de la victoria. Al fin y al cabo, ¿cómo podríamos luchar contra lo que no vemos? Sigue adelante, porque en el próximo tema descubrirás que el campo de batalla más importante está en un lugar que tal vez nunca imaginaste. La mente humana es un territorio valioso. Es en ella donde nacen los grandes planes, pero también donde se libran las batallas más feroces. ¿Te has dado cuenta de cómo, en un día aparentemente normal,
un pensamiento negativo puede apoderarse de tu mente y transformar todo tu estado de ánimo, pues es precisamente ahí donde al enemigo le gusta actuar. Él sabe que, si conquista tu mente, podrá controlar tus acciones. Por eso, la vida de oración comienza dentro de nosotros, protegiendo la mente como si fuera una fortaleza sagrada. Cuando la Sagrada Biblia nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, sino que transformemos nuestra mente, nos está enseñando el secreto para resistir los ataques espirituales. Pero, ¿cómo hacerlo? Un ejemplo práctico es elegir con cuidado lo que permitimos entrar en nuestra mente. ¿Alguna vez te has detenido a analizar los mensajes que recibes a través de las canciones que escuchas, los programas que ves o incluso las conversaciones en las que participas? Sustituir contenido tóxico por lecturas edificantes, como los salmos o las enseñanzas de Jesús, es una forma poderosa de proteger este campo de batalla interior. Otro punto fundamental es controlar los pensamientos repetitivos. Muchas personas quedan atrapadas en un ciclo de ansiedad, pensando constantemente en lo que podría salir mal. En estos momentos, la fe en Dios es clave. Imagina que sostienes un balde lleno de agua sucia. Para limpiarlo, no basta con vaciarlo, necesitas llenarlo con agua limpia. De la misma manera, no es suficiente rechazar los pensamientos negativos, debes reemplazarlos con las verdades de Dios. Memorizar versículos como Filipenses 4:8 y repetirlos cada vez que sientas que tu mente está siendo atacada es un acto práctico de fe. Proteger la mente no es algo pasivo, requiere acción y vigilancia. Por ejemplo, antes de dormir, en lugar de repasar los problemas del día, dedícate a la meditación cristiana. Cierra los ojos e imagina al Espíritu Santo trayendo paz a tus pensamientos. Si prefieres algo más activo, recita una oración en familia con tus hijos o tu pareja. Esto no solo protege tu mente, sino que también fortalece los lazos espirituales en tu hogar. Es importante entender que las tentaciones comienzan como pequeñas semillas plantadas en la mente. Tal vez estés en la iglesia y un pensamiento distraído invade tu cabeza, apartándote de la Eucaristía o de la predicación. ¿Te ha pasado esto? La buena noticia es que, al igual que surgen las tentaciones, también pueden ser silenciadas. Declara en voz alta: tengo la mente de Cristo. Decir esto es un acto de fe y de autoridad espiritual. Cuidar la mente es como cuidar un jardín. Si no arrancas las malas hierbas al principio, estas crecen y ahogan las flores. Por eso, protege tu mente con la misma dedicación que alguien que cuida algo valioso. Elige oraciones que sean como semillas de esperanza y sanación espiritual, como el rosario o una novena específica para pedir protección mental. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios te equipa con todo lo que necesitas para vencer. Si la mente es el inicio de la guerra, ¿cuáles son las armas que podemos usar para vencer los ataques más persistentes? En el próximo tema descubrirás que estas armas ya están a tu alcance y tienen el poder de derribar cualquier fortaleza. ¿Sabías que la palabra de Dios es mucho más que un libro? La Sagrada Biblia es una espada espiritual, una herramienta poderosa capaz de derribar murallas y destruir las mentiras del enemigo. Muchas veces subestimamos su poder, viéndola solo como un texto inspirador. Pero, en realidad, cada versículo es como una flecha precisa que atraviesa las tinieblas. 2 Corintios 10, 4-5 nos recuerda que nuestras armas no son humanas, sino divinamente poderosas. ¿Has probado usar las Escrituras como arma en tu vida de oración? Imagina que estás enfrentando un momento de duda. ¿Qué hacer cuando el miedo intenta dominar tu mente? Abre el Salmo 23 y declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras no son solo hermosas, llevan el poder de Dios. Repetirlas en voz alta es un acto de fe, una manera de declarar al enemigo que no tiene poder sobre tu vida. ¿Y qué decir de las promesas de Jesucristo? En Juan 8:32, Él afirma: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La espiritualidad cristiana se fortalece cuando buscamos estas verdades. ¿Qué tal hacer una lista de los versículos que hablan directamente a tus luchas actuales? Si enfrentas ansiedad, puedes anotar Filipenses 4, 6-7. Si buscas sanación espiritual, Isaías 53, 5 es una promesa infalible. Coloca estos versículos en lugares visibles, el refrigerador, el espejo o la pantalla de tu celular. Además, la Biblia no solo nos protege, sino que nos capacita para luchar. El mismo Jesús usó las Escrituras para derrotar al diablo en el desierto. Cuando fue tentado, no discutió ni cedió, simplemente declaró:
Está escrito. Mateo 4:4. ¿Has usado esta estrategia? La próxima vez que sientas una tentación, recuerda que un simple está escrito puede desarmar hasta los ataques más fuertes. No podemos olvidar que la palabra de Dios también es una fuente de sabiduría para nuestra vida diaria. Un ejemplo práctico es la relación con la familia. Cuando surjan desacuerdos, en lugar de reaccionar impulsivamente, busca en la palabra enseñanzas sobre perdón y paciencia. Efesios 4:32, por ejemplo, nos llama a ser bondadosos y compasivos. ¿Qué tal aplicar esto hoy mismo en tus relaciones familiares? Para quienes tienen dificultades para meditar en las Escrituras, una buena práctica es combinar la lectura con el rosario o una novena. Ora, lee y permite que cada palabra penetre en tu corazón. Dios habla a través de las Escrituras, pero necesitas abrir espacio para escuchar. ¿Qué tal empezar hoy mismo, eligiendo un versículo y meditando en él durante 5 minutos? Te sorprenderá la paz que esto trae. Y si la palabra es tan poderosa, ¿cómo podemos usarla para reforzar aún más nuestra autoridad contra el enemigo? La respuesta está en entender la diferencia entre el poder de Satanás y la autoridad que Dios nos ha dado. En el próximo tema, veremos cómo esto puede transformar completamente tu postura ante los desafíos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre autoridad y poder? A simple vista, pueden parecer sinónimos, pero espiritualmente tienen significados muy distintos. El diablo, aunque posee cierto poder, no tiene autoridad sobre tu vida. Esa autoridad te fue otorgada por Dios a través de Jesucristo. Entender esto lo cambia todo, porque el poder del enemigo es limitado, mientras que la autoridad que proviene de Dios es eterna e invencible. Imagina a un policía. Puede que no sea físicamente más fuerte que un delincuente, pero la autoridad que representa lo capacita para enfrentar cualquier adversario. De la misma forma, el cristiano que vive en fe y camina bajo la autoridad de Jesús tiene la capacidad de resistir al diablo, incluso frente a situaciones que parecen imposibles. ¿Ya has declarado tu autoridad hoy? Decir algo tan sencillo como, en el nombre de Jesús, reprendo todo mal puede transformar tu realidad espiritual. El poder de Satanás, en muchas ocasiones, es solo una ilusión. Él trabaja para hacerte creer que estás derrotado, que no hay salida. Pero recuerda, es llamado el padre de la mentira. No aceptes sus acusaciones. Cuando Él te diga que no eres digno del amor de Dios, piensa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Allí, Él venció de una vez por todas. Romanos 8:1 declara, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aférrate a esta verdad. La autoridad divina no es algo que necesites ganarte, ya te fue dada. Sin embargo, para usarla, necesitas creer en ella y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Esto incluye confiar en la fuerza del Espíritu Santo y mantener una vida de oración constante. Un ejemplo práctico es comenzar a orar declarando las promesas de Dios. Di, Señor, tú dijiste que soy más que vencedor. Hoy tomo posesión de esa promesa. Estas declaraciones fortalecen tu fe y dejan claro al enemigo que sabes quién eres en Cristo. Aquí hay un detalle importante. El diablo usa nuestras debilidades en nuestra contra. Explota los momentos de duda, cansancio o distracción. Por eso, conectarte con la Sagrada Biblia, los salmos y la práctica de la adoración al Santísimo son formas de reforzar esta autoridad diariamente. Piensa en ello como llevar contigo tu carta de autoridad en todo momento. Y no lo olvides. El enemigo teme a quienes viven en santidad. Los santos son ejemplos vivos de cómo la autoridad de Dios puede superar incluso los desafíos más grandes. Santa Catalina de Siena decía, si supiéramos quiénes somos en Dios, incendiaríamos el mundo. ¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que significa ser hijo de Dios y estar lleno de su autoridad? Ahora bien, si esta autoridad ya es tuya, ¿cómo puedes usarla para vivir con propósito y no caer en la pasividad? En el próximo tema, serás desafiado a salir de tu zona de confort y descubrir el poder de los dones que Dios ha depositado en ti. Tópico 5. Vivir con propósito. Todos fuimos creados con un propósito único, un plan específico que Dios diseñó antes de que naciéramos. Sin embargo, ¿cuántas veces dejamos que ese propósito quede dormido por miedo, duda o distracción? El enemigo lo sabe y utiliza la pasividad como una de sus armas más efectivas. Trata de convencernos de que nuestras acciones no tienen impacto, que somos demasiado pequeños para hacer una diferencia. Pero Jesucristo nos mostró lo contrario. Incluso los gestos más pequeños, hechos con fe, pueden transformar vidas.
Vivir con propósito significa reconocer los dones que Dios te ha dado y usarlos para el bien. Piensa en Moisés, quien al principio dudó de sus capacidades, pero llegó a liderar a todo un pueblo al obedecer el llamado de Dios. ¿Y tú? ¿Qué dones has estado escondiendo? Quizás sea tu habilidad para escuchar, para acoger, o incluso para liderar a tu familia en momentos de oración. No subestimes lo que Dios ha puesto en tus manos. Él nunca da algo en vano. Es crucial reflexionar sobre cómo la pasividad puede convertirse en terreno fértil para las estrategias del enemigo. Cuando dejas de actuar, de posicionarte en oración, de buscar crecimiento espiritual, abres espacio para las dudas y el desánimo. Un ejemplo práctico para contrarrestar esto es establecer una rutina diaria de meditación cristiana. Dedica 15 minutos de tu día para estar en silencio, escuchando la voz de Dios, o lee un pasaje de la Sagrada Escritura. Te sorprenderá la claridad y la paz que estos momentos pueden traer. Vivir con propósito también implica ver a los demás con los ojos de Cristo. Hay una riqueza inmensa en el servicio. ¿Qué tal visitar a alguien que necesita palabras de aliento? Organizar una novena con tus amigos o brindar ayuda práctica a quien enfrenta una dificultad. Los actos de amor son semillas que no solo florecen en la vida de los demás, sino también en la tuya. Reflejan directamente las enseñanzas de Jesús y fortalecen nuestra fe. Recuerda que el propósito no es una meta lejana, es algo que puedes vivir ahora mismo. Por ejemplo, si sientes que Dios te ha llamado a enseñar, comienza con los más cercanos a ti, tus hijos, tu familia. Lee con ellos los salmos, enséñales el significado del rosario o comparte la historia de un santo que inspire valentía y determinación. Las pequeñas acciones que tomas hoy son pasos gigantes en el camino de la fe. Para quienes aún se sienten perdidos, aquí va un mensaje de esperanza. Dios no ha escondido su propósito de ti. Muchas veces, Él habla a través de la simplicidad, una conversación, una oración, un versículo que destaca en la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te revele su voluntad. Una oración sincera, como Señor, muéstrame tu camino, puede ser el inicio de una jornada extraordinaria. Pero descubrir el propósito es solo el principio. El verdadero reto es mantenerse firme frente a las distracciones y las trampas que intentan alejarnos del enfoque. En el próximo punto, exploraremos cómo aplicar pasos prácticos para permanecer en el propósito y vencer las batallas cotidianas. La resistencia espiritual no ocurre por casualidad, es el fruto de la intención, la disciplina y la confianza en Dios. Aquí es donde muchos tropiezan, porque, aunque saben de la guerra espiritual, no siempre están preparados para luchar. Pero, así como un atleta necesita entrenar antes de competir, el cristiano debe prepararse espiritualmente para resistir las tentaciones y trampas del enemigo. Y todo comienza con pequeños pasos que marcan una gran diferencia. Uno de los pasos más eficaces es establecer una rutina constante de oración. No tiene que ser algo complicado ni extenso, lo importante es hacerlo con intención. Por ejemplo, inicia el día agradeciendo a Dios por las bendiciones y entregándole tus luchas. Termina el día rezando un rosario o haciendo una novena. ¿Sabías que incluso los santos, como San Benito, usaban oraciones cortas pero poderosas para ahuyentar el mal? La famosa oración Vade retro Satanás es un claro ejemplo de cómo unas palabras sencillas pueden tener un impacto significativo. Otro punto fundamental es estar atento a tus pensamientos y palabras. El diablo frecuentemente trabaja a través de sugerencias que parecen inofensivas, pero que siembran dudas y miedo. Cuando estos pensamientos aparezcan, responde con la Sagrada Escritura. Memoriza versículos como Santiago 4:7, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Repetir estas palabras fortalece tu autoridad y recuerda al enemigo que ya ha sido derrotado por Jesucristo. Además, cultiva un ambiente que fortalezca tu fe. El lugar donde vives o trabajas puede ser una fortaleza espiritual o una fuente de distracción. ¿Qué tal crear un espacio en tu hogar dedicado a la meditación cristiana y a la adoración al Santísimo? Coloca allí una imagen de la Virgen María, una Biblia abierta o velas benditas. Estos elementos actúan como recordatorios visuales de que tu hogar pertenece a Dios y es territorio sagrado. La vigilancia también es esencial. Muchas veces subestimamos los peligros que nos rodean. Películas, música, conversaciones e incluso ciertas compañías pueden alejarnos de la presencia de Dios. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja del propósito de Dios para mi vida? Sustituir el entretenimiento vacío por momentos de fe en Dios, como escuchar sermones, cantar alabanzas o leer sobre los ángeles y los salmos,
Es una forma práctica de fortalecer tu resistencia. Por último, no enfrentes esta batalla solo. Busca el apoyo de una comunidad de fe, amigos o familiares que compartan los mismos valores. Reúne a tu familia para una oración familiar o participa en grupos de oración en tu parroquia. Jesús nos prometió que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, Él estará presente. Este tipo de unión no solo fortalece tu fe, sino que también actúa como una barrera contra el enemigo. Recuerda, la resistencia espiritual es un proceso continuo. No es algo que haces una vez y terminas. Es una jornada diaria, pero Dios camina contigo en cada paso. Y ahora, con estas prácticas en mente, verás cómo es posible vivir con más equilibrio y confianza. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con el propósito que Dios tiene para tu vida? En el último punto, ataremos todas estas ideas para comprender cómo vivir una vida completamente alineada con la voluntad de Dios. Vivir con propósito es una de las mayores alegrías que un cristiano puede experimentar. Pero aquí está el secreto. Ese propósito no es algo distante ni inalcanzable. Dios ya lo plantó dentro de ti, en las pequeñas decisiones que tomas todos los días y en los dones que Él te ha confiado. Sin embargo, el enemigo intenta desviar tu atención, llenando tu mente con dudas o haciéndote creer que no eres lo suficientemente bueno. No creas esas mentiras. Eres una obra maestra de Dios, creado para un propósito eterno. Lo primero que necesitas entender es que vivir con propósito no significa vivir sin desafíos. Los santos enfrentaron batallas diarias para mantenerse fieles, pero nunca perdieron de vista el objetivo final, glorificar a Dios en todo lo que hacían. Piensa en Santa Teresa de Calcuta. Su misión era clara, pero enfrentó años de soledad espiritual. Aún así, continuó porque sabía que Dios estaba con ella, incluso en el silencio. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen difíciles? Una forma práctica de alinear tu vida al propósito divino es colocar a Dios en el centro de tus decisiones. Antes de iniciar un proyecto o tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? Puede ser algo simple, como elegir palabras de ánimo en lugar de críticas o dedicar tiempo al rosario en lugar de distraerte con otras cosas. Estas pequeñas elecciones tienen un impacto profundo en tu camino espiritual. También es importante reconocer que tu propósito está profundamente conectado con los dones que Dios te ha dado. ¿Te gusta enseñar? Tal vez tu llamado sea compartir las enseñanzas de Jesús con otros. ¿Te encanta acoger a las personas? Tu misión podría estar en el servicio a tu comunidad o en momentos de oración familiar. Dios nunca desperdicia talentos. Cada uno de ellos es una herramienta en su gran plan. Otro aspecto esencial es la búsqueda continua de la santidad. Es una palabra que a menudo parece distante, pero en realidad se trata de vivir una vida que refleje los valores de Cristo. ¿Qué tal comenzar practicando la gratitud? En lugar de enfocarte en los problemas, agradece a Dios por las bendiciones que ya has recibido. Verás cómo eso cambia tu perspectiva y abre puertas a nuevas oportunidades para servir. Y recuerda, tu propósito también implica impacto. Dios te ha llamado para hacer luz en este mundo, ya sea en tu familia, en el trabajo o en tu comunidad. Pequeñas acciones, como organizar una novena o compartir un versículo de los Salmos, pueden tocar más corazones de los que imaginas. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Ahora que entiendes cómo vivir con propósito, es hora de transformar ese entendimiento en acción. Pero ¿cómo se traduce esto en tu caminar diario? Reflexionemos juntos y descubramos cómo cada elección puede acercarte a una vida más plena y alineada con la voluntad de Dios. Después de todo lo que hemos aprendido, solo queda una pregunta: ¿qué harás con este conocimiento? Ahora tienes las claves para reconocer las trampas del enemigo, proteger tu mente, armarte con las Escrituras y vivir plenamente el propósito que Dios planeó para ti. Pero todo esto solo tiene sentido si decides actuar. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué tal hoy mismo dedicar un momento a una oración sincera, pidiendo al Espíritu Santo que guíe tus pasos y fortalezca tu fe? Dios no quiere que vivas atrapado en el miedo, la duda o las mentiras del enemigo. Él te llama a una vida de victoria, paz y plenitud. Pero esto requiere un compromiso. ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas? Pregúntate, ¿estoy listo para entregar mis preocupaciones y confiar en el plan de Dios? La respuesta puede cambiar tu vida para siempre. Ahora, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y fortaleciéndote en la fe. Al hacerlo,
No solo te conectas con una comunidad que camina junta en el camino de la fe, sino que también ayudas a difundir este mensaje a más personas que necesitan escuchar sobre el amor de Jesús. Y antes de irte, recuerda acceder al primer enlace en los comentarios fijados. Allí encontrarás recursos que pueden transformar aún más tu vida espiritual. Este es el momento de abrazar el propósito que Dios tiene para ti. No pierdas esta oportunidad de vivir la plenitud de tu fe.